Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo a través de www.promar.tv. Hoy, como todas las semanas, abordaremos un tema interesante y educativo. Se trata del procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Mi esposo fue de vacaciones para España por 2 meses con mi hijo de 13 años y han pasado 4 meses. Ahora me dice que no volverán. Estoy desesperada. Asesóreme qué debo hacer legalmente. Sonia, gracias. El procedimiento de retención internacional de niñas, niños y adolescentes ha cobrado un interés especial en virtud pues, de la migración importante que ha experimentado gran parte de la población venezolana. Generalmente las migraciones se inician de forma legal, porque cuando los padres van a salir de vacaciones con alguno de sus hijos, ambos firman un permiso de viaje, ya sea en una notaría o en un tribunal de protección. El problema se puede presentar cuando ese padre, estando ya fuera de Venezuela, pues observa o considera que existen condiciones de vida más favorables que las actualmente existentes en nuestro país y decide quedarse sin medir las consecuencias legales que esa acción puede traer. Es por ello entonces que existe un procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes que tiene su fundamento en tratados internacionales, específicamente pues, en el convenio sobre asuntos civiles para la sustracción internacional de menores, comúnmente llamada Convención de la Haya, que data del año 1980 y está suscrita por 80 países a nivel mundial, porque la comunidad internacional siempre ha estado muy atenta y le ha dado mucha importancia a este tipo de situaciones. En este convenio, al cual acabo de hacer referencia, está establecido todo lo relacionado al procedimiento a seguir en caso de restitución internacional. ¿En qué caso procedes? ¿Cuáles son los requisitos para interponer la denuncia o la solicitud? ¿Cuáles son los casos excepcionales donde no procede la restitución internacional? Y el plazo para ejercer la acción, que es un plazo muy corto de 1 año. Igualmente, en este convenio se establece la creación en cada estado parte de una autoridad central, que es una oficina de enlace entre los actores intervinientes en el procedimiento de restitución internacional y los estados partes. De ese tema tan interesante vamos a conversar en la noche de hoy. Para ello contaremos con la presencia vía online de una abogada especialista en el área de familia de niños, niños y adolescentes, con quien vamos a conversar, y ella pues a través de su experiencia profesional nos dará las herramientas legales para que todas aquellas personas que nos escuchan en la noche de hoy y pues estén presentando una situación similar, cuenten con los recursos necesarios para pues interponer esta solicitud y que la misma llegue a feliz término. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy conversamos con una profesional especialista en el área de protección y familia. Se trata de la abogada Isabel Carrera. Isabel es abogada egresada de la Universidad Fermín Toro, con doctorado en gerencia y doctoranda en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho de Familia y Derechos del Niño de la UCAP, con maestría en Derecho Constitucional IBEA, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Yacambú y especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Fermín Toro.
ex juez provisorio en funciones de mediación, sustanciación y ejecución de protección de niños, niñas y adolescentes hasta el año 2017, con 15 años de carrera judicial. Ha sido docente universitaria y actualmente es abogada en el libre ejercicio de la profesión. Bienvenida la abogada Isabel Barrera a Solución Final. Gracias, Lirio. Una vez más, compartir estos espacios para mí es un gran placer y bueno, agradecida por supuesto de la nueva invitación para hablar de una temática muy interesante y en este momento muy oportuna en vista de la gran diáspora existente actualmente fuera del país. Así que es. ha producido algunos, digamos, problemas o cuestionamientos que tienen que ver más con decisiones que toman los adultos, Sí. que arropan a los hijos y que no está del todo consentido por el otro progenitor. Así es, bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que eres una persona con mucha experiencia profesional y pues te tengo mucho cariño, además profesional y personal. Igual, igual. Isabel, hoy vamos a tratar un tema, como acabas de decir tú, bien importante y de mucho interés nacional. Se trata del procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, como acabas de referir, una vez que se plantean las familias algunas oportunidades de mejora de calidad de vida en el extranjero, siempre uno de los padres generalmente va adelante con la intención de volver. En muchas oportunidades ha sido así, en muchas oportunidades pues no. Pero también en esa manera de ir a buscar mejores calidad de vida, pues volvemos a los hijos menores de edad. Es muy común oír hoy en día en la sociedad en general, ¿qué hace un padre cuando el otro progenitor, sin el consentimiento de esta persona que se queda, se lleva a un hijo fuera de Venezuela, por las razones que sean? Muchas personas también desconocen que existe un procedimiento que se llama pues, de restitución internacional. De eso vamos a hablar esta noche. Yo quisiera que iniciáramos la conversación de hoy, Isabel, explicando primero qué es el procedimiento en sí y bueno, que tú a través de tu experiencia laboral nos diga cómo se inicia, cuáles son los pasos y cuál es, en definitiva, lo que se logra ejerciendo un tipo de procedimiento de restitución internacional de niños, niños y adolescentes. Bueno, antes de entrar de lleno en lo que es el procedimiento, es oportuno explicar que bueno, que evidentemente cuando tenemos un niño, la patria potestad es compartida entre padre y madre, de lo cual hay uno de los componentes que es la responsabilidad de crianza. La responsabilidad de crianza implica que toda decisión que tenga que ver con la vida biopsicosocial del hijo se corresponde y debe ser acordada por ambos progenitores porque ambos tienen la potestad plena e igual e irrenunciable respecto de ese hijo. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto cuando va a haber un cambio de residencia de ese hijo, no, independientemente de lo que definan los padres en su individualidad, tiene que ser consentido por ambos progenitores. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas de las veces considera el custodio, que generalmente suele ser la madre, de que tiene plenas potestades para decidir cuál es la residencia del hijo. Y esto no es tal, en el sentido de que es una decisión de suma importancia porque implica un cambio drástico de la vida del hijo en su cotidianidad, implica no solamente un cambio de vivienda, de la vida social que tiene el niño, sino también de su vida educativa y de las interacciones que pueda tener con el grupo familiar materno y paterno. Esto implica un cambio drástico de la vida del niño, por lo cual el progenitor, el otro progenitor, sea madre o padre, debe consentir ese cambio de residencia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque más de las veces consideran que así como hay la autorización para una autorización de viaje, entendiendo autorización de viaje que es para un viaje recreacional y que conforme a las normas de derecho internacional privado se considera que no debe superar una estadía y digamos no es una residencia, sino una estadía temporal. Es decir, yo tan solo voy a residenciarme en una temporalidad muy limitada por viaje recreacional, sea que vaya a visitar a un familiar o esté pagando hotel, que por eso hablaríamos de posada, en un término jurídico a nivel de lo que tiene que ver con la residencia habitual, domicilio, todo esto. Bueno, es tan solo de 3 meses. Cuando yo autorizo un viaje es con ese único y exclusivo propósito. Implica que hay una ida y un retorno. Esa ida y retorno normalmente, si los progenitores están ambos presentes, suele hacerse por la notaría.
Si hay uno que no está presente dentro del país, se hace por tribunales con un procedimiento en específico donde la participación del progenitor que se encuentra residenciado fuera del país consiente a través de los medios telemáticos en una audiencia virtual de tal manera de garantizar esa presencia remota. Esto es lo que habitualmente ocurre cuando hay una autorización de viaje. Entendamos este propósito, pero cuando el propósito es residenciarse fuera del país, es otro el procedimiento. Ya no sería por notaría, sino exclusivamente ante un tribunal de la República con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes. Y este es, y digo esto para aclararlo porque incluso los propios colegas suelen confundir cuando hablan de cambio de residencia, suelen decir, no, es que va a viajar y va a vivir en tal sitio. Entendamos que una cosa es autorización de viaje, viaje siempre se habla de recreacional, mientras que el cambio de residencia es una potestad o una decisión propia de los progenitores, por lo cual la competencia es exclusiva y excluyente de un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la intención de viajar fuera del país y residenciarme junto a mi hijo en otro territorio, en otra república, necesariamente debo tramitar, o sea, por vía amistosa, es decir, ambos progenitores manifiestan su consentimiento y acuden a un tribunal de protección de niños y adolescentes, lo cual se homologa, porque evidentemente no vulnera ningún derecho y se está garantizando efectivamente no solamente de que sabemos ya cuál va a ser el lugar donde va a residir ese niño, sino a su vez se le garantiza al progenitor que queda atrás un régimen de convivencia internacional. ¿Ok? Ahora bien, si no hay acuerdo entre los progenitores, por supuesto el procedimiento tiene que ser por vía ordinaria y evidentemente es contencioso. ¿Ok? Entonces, espera un momento, entonces explicaste muy bien cuándo son los permisos para viajar y cuándo un cambio de residencia. Okay. En los cambios de residencia, Isabel, cuando el padre está afuera y la madre está acá, pero el padre que está afuera no está localizado, ¿cómo se inicia, cómo se hace ese procedimiento? Porque también hay mucha duda en las personas que escuchan este programa, porque lo han hecho saber por las redes. ¿Qué hacen en ese caso? Se fue el señor para España, más nunca lo volvimos a ver, y, o sea, y la señora tiene que residenciarse en Chile. O sea, ¿cómo hace esa madre para poder lograr sacar a su hijo de Venezuela? De una forma eso está la posibilidad de notificarlo vía electrónica para que participe por videollamada. Sí hay, digamos, una inexistencia total, que no sabemos el paradero. Para ahí se haría cuenta de todo lo que tiene que ver con el procedimiento del no presente, donde se le adjudica o se le establece o se designa un defensor ad litem, por supuesto habiendo agotado todo lo procesal para garantizar que efectivamente de una u otra manera se intentó agotar la notificación personal, en el entendido que incluso intentar en el lugar donde residía habitualmente antes de marcharse del país, ¿ok? Para que quizás unos familiares puedan darle cuenta a esa persona que se encuentra afuera de una u otra manera que se le ha convocado para un tipo de procedimiento donde tiene interés respecto de su hijo. Pero vamos a retomar lo de la restitución. O sea, yo explicaba todo lo que tiene que ver con la autorización de viaje y el cambio de residencia porque suele haber una confusión entre ambos procedimientos. Y esto es muy importante para definir cuando estamos hablando de que procede o que estamos ante una situación jurídica que se enmarca dentro de lo que tiene que ver con la restitución internacional. Se considera que hay sustracción o retención internacional de un niño cuando ese niño es sustraído del territorio de la República Bolivariana de Venezuela sin el consentimiento del otro progenitor. Entonces, ya le expliqué cuando hay autorización de viaje, cuando hay cambio de residencia. Si hay una sustracción internacional es porque no se agotó el procedimiento del cambio de residencia internacional. Es decir, no acudieron a un tribunal para que éste diera el visto bueno mediante una homologación o emitiera una sentencia definitiva visto el mérito de lo que hayan probado ambos progenitores. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo procede o ante qué situaciones estamos para hablar de restitución internacional? Que uno de los progenitores ha sustraído de la República a un niño sin consentimiento del otro. Y esto puede ocurrir, sea que se lo sustrajo sin ningún tipo de documento. Es decir, se fue por trocha, se fue por otro lugar. Falseó el documento, es decir, generó un documento
que no es el que corresponde y que no pasó por la autoridad jurídica correspondiente. Llámese esto, estamos hablando de cuando hay, en este caso, personas que hacen ver de que no hay un progenitor, usan, por ejemplo, un acta de defunción del otro progenitor, haciendo ver de que falleció, por lo cual no necesitaría un consentimiento. Claro. ¿Ok? Es una de las situaciones que ha ocurrido. Buscan un supuesto cambio de residencia internacional no emitido por ningún tribunal de la República, ¿ok? O usan un ejercicio unilateral de la patria potestad, que es una decisión de otra índole, pero que suspende provisionalmente y esta te permite viajar para un viaje recreacional, pero no te permite para residenciarte fuera del país. Entonces hay un uso inadecuado o se falsea un documento que no es para el objetivo preciso del cambio de residencia internacional. Isabel, y es común, Isabel, que se falsee un acta de defunción. No es común, pero ha ocurrido. Incluso en nuestra circunscripción judicial ya ocurrió en una oportunidad. Y aparte que eso es un delito. O sea, por supuesto. Eso es un delito. O sea, eso es gravísimo lo que estás diciendo. Bueno, okay. Tal cual. Entonces, estamos ante el uso de no hay documento alguno, lo sustraje sin documento. O usé un documento que creé que falseé. Claro. O se usó un documento inadecuado que no es para ese fin. Es decir, usé un ejercicio unilateral de la patria potestad que normalmente te permite salir fuera del país, pero para viaje recreacional, y con este ejercicio unilateral me residencié fuera del país. ¿Okay? Eso es una suspensión temporal, pero la suspensión temporal no te permite el alcance propio del cambio de residencia. O, por ejemplo, viajé con un viaje recreacional donde había una autorización de una fecha para retornar y no retorné en la oportunidad que me correspondía. Es decir, yo tenía una autorización, un consentimiento del progenitor para viajar, pero no para quedarme. Claro. Entonces, esto también se considera que es sustracción internacional, porque el alcance del consentimiento del progenitor era únicamente para un viaje recreacional, no para que se residenciara y quedara el niño fuera del país. Y que otra particularidad que se dio a los inicios de esta diáspora, que bueno, había una práctica equivocada a nivel de las notarías, donde se permitía que pudiese establecerse un poder donde un progenitor le daba autorización al otro progenitor para emitir autorizaciones de viaje y para una cantidad de cosas o elementos que era amplísimo y era como una especie de delegación del hijo, cuando el hijo no es un objeto, es un sujeto pleno de derecho y que no puede ser a través de un documento de una autoridad que no es competente para tal fin. Por lo cual hace aproximadamente, yo creo que va camino de los 4 años, emitió el SAREN una resolución donde impide que se puedan dar o que se pueda materializar este tipo de documentos llamados poderes, por lo cual han limitado considerablemente todo lo que tenga que ver con niños. Esto no quiere decir que no se permita, y ojo, porque también hay confusión en algunas ocasiones entre algunos colegas. Entonces, ante este escenario que tenemos ya todas estas posibilidades, entendamos de que o salió con mi hijo sin documento o usó un documento inadecuado que no era para ese fin o falseó el documento, ¿ok? Entonces estamos ante la posibilidad de pedir la restitución internacional. Ok, vamos a hacer, disculpa que te interrumpa, Isabel, tenemos que hacer el primer corte de solución final. Perfecto. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Isabel Barrera acerca del procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Otra parte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresó. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Isabel Barrera acerca del procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Isabel, por supuesto, debo felicitarte porque tu explicación pues fue excelente en relación a los supuestos que genera el procedimiento de restitución internacional. Ahora vamos a adentrar en el procedimiento en sí. Ok. Cuando cualquiera de las personas que nos esté oyendo se encuentre dentro de estos supuestos, tiene la posibilidad de intentar la restitución internacional.
y donde actuaría el Estado venezolano como país requirente. Estamos hablando de que el convenio internacional en materia de restitución internacional, que es de La Haya, es del 25 de octubre del año 80 sobre los aspectos internacionales de la sustracción internacional. Somos Estado requirente y la persona que se encuentra encuadrada en este supuesto está a la mano de poder dirigirse a la autoridad central. Autoridad central no es un tribunal, no es una autoridad administrativa, es una autoridad de carácter de derecho internacional, que por supuesto es la que se encarga a nivel del Ministerio de Poder Popular para las Relaciones Exteriores, todo lo concerniente a los convenios internacionales suscritos por la República. Hay una oficina encargada de todo lo que tiene que ver con la restitución internacional y es la que hace enlace con el Estado al cual se dirigió ese otro progenitor con el niño. Entonces, la persona que se encuentra bajo este supuesto debe llenar, y recomendación aparte porque lo puede hacer de forma individual, pero es muy importante porque todo lo que se entregue a nivel del procedimiento para la restitución internacional es valorado y evaluado en un procedimiento judicial en el país al que se le está requiriendo la restitución internacional, por lo cual es necesario que todo lo que se llene, digamos, hay una serie de requisitos, unos formatos, unos elementos probatorios que se deben llenar, que se debe entregar por el progenitor que se siente, digamos, defraudado o vulnerado en su buena fe, para que se pueda dar la restitución internacional, por lo cual es muy recomendable de que se haga acompañar o asistir para el llenado de todo este procedimiento de un abogado especialista en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes, de tal manera de que no haya ningún tipo de inconveniente en la marcha del procedimiento, entendiendo que cuando yo me dirijo, lleno esta serie de planillas, lleno todos los recaudos necesarios para demostrar que soy un progenitor en el ejercicio de la patria potestad, que no he consentido, si por ejemplo de una autorización de viaje, por supuesto va a consignar la copia certificada de la autorización de viaje que tenía un retorno y por supuesto la partida de nacimiento de que es el progenitor y si detentaba la custodia, la decisión o sentencia donde se le haya atribuido lo que es el ejercicio de la custodia que se supone que está vulnerada por el otro progenitor que sustrajo o que retuvo. Entonces, esto es muy importante porque en muchas de las ocasiones lo que sale hacia el otro país va con debilidad. Claro. Y entendiendo de que la postura acá, y esto va a sonar un poco, digamos, aquí se arma el expediente de la solicitud de restitución internacional. Pero una vez que la autoridad central venezolana lo remite a la autoridad central, llámese Chile, Argentina, claro, España, esa autoridad central remite todo ese expediente al tribunal de igual competencia que normalmente tiene aquí el derecho de familia o derechos del niño, que acá se llama protección de niños, niñas y adolescentes. Si se llama en otro país tribunal de familia, se lo va a remitir al de la localidad donde se encuentre ese progenitor sustractor con el niño retenido. ¿Ok? En esa ocasión llega a ese tribunal lo que se remite desde Venezuela y se adjudica el procedimiento pertinente y que corresponde en aquella república para lo que suele ser la materia de lo que es custodia o responsabilidad, claro, de crianza. Conforme al convenio internacional, los lapsos deben ser reducidos porque lo que se procura con la restitución internacional es la restitución inmediata. Por lo cual, si el procedimiento suele ser prolongado o largo, tiene que haber una reducción de lapsos para que esto pueda materializarse lo más pronto posible. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el progenitor que está vulnerado o víctima de la sustracción tiene que tener comunicación permanente con la autoridad central. Cuando el procedimiento se inicia en el país donde está el niño retenido, entonces allá se le designa un defensor público. Todo el procedimiento de restitución internacional a nivel de convenios internacionales, y ojo, esto es muy importante porque es, digamos, uno de los convenios, aparte de la Convención de los Derechos del Niño, que es la convención más suscrita y ratificada a nivel planetario, claro, una de las más suscritas es la que tiene que ver con restitución internacional, claro, de infantes. Entonces, es muy importante entender que el apoyo que dan las autoridades centrales y
el procedimiento que se lleva a cabo en el país donde está el niño digamos, con domicilio actual, aunque no sea el domicilio habitual, porque el habitual es de donde proviene, claro. aquí en Venezuela. Entonces, en aquel país todo el procedimiento es gratuito y se le brinda una defensa técnica gratuita al progenitor que se encuentra en Venezuela. Por lo cual, este debe tener comunicación permanente con ese defensor público que se le designa en aquel país para todo el procedimiento. ¿Ok? ¿Y qué es lo que procura este proceso? Que se dé la restitución inmediata. O sea, cuando hablamos de inmediato, la práctica jurídica nos ha permitido ver de que al operar todo el procedimiento, desde que sale el expediente desde Venezuela, se materializa y llega al tribunal competente y opera la restitución internacional, puede ocurrir un tiempo de aproximadamente 3 meses. Pero es muy rápido. Es muy rápido. Sumamente muy rápido. Lo único es que, por supuesto, como hay garantía del derecho a la defensa del sustractor, hay unos elementos a nivel de restitución internacional donde ocurre excepciones jurídicas a la no restitución. Ahí vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso después, para que la gente entienda un poquito. Ok, entonces tú acabas de explicar que se tramita, se inicia en Venezuela a través de la autoridad central, que está ubicada en Caracas, entiendo que el Ministerio Popular para Relaciones Exteriores, y Avenida Urdaneta. Carmelita, ¿verdad? En la famosa Carmelita de Caracas. Carmelita. Carmelita de Caracas, que todo el mundo conoce en este país. Exacto. Y se tramita en el tribunal donde está retenido el niño. Exacto. La decisión viene de allá. Pregunto ahora, ¿cuál es la intervención de la autoridad central durante este procedimiento? La autoridad central es el enlace, tiene comunicación permanente, recibe toda la planilla, verifica que haya llenado todos los requisitos, que estén las copias certificadas adecuadas, tiene comunicación permanente con la autoridad central del país, de tal manera que remite inmediatamente a un tribunal, digamos, de la localidad donde se encuentra el niño, y a su vez de que efectivamente haya la designación de ese defensor, de que haya la comunicación y la participación. Muy importante la participación, porque es uno de los convenios internacionales que nos permite de que haya participación por vía remota, es decir, presencia remota con los medios tecnológicos, de tal manera de acercar a las personas al procedimiento que se está llevando a cabo con lo que tiene que ver con la restitución internacional. Pero no tiene ninguna participación directa en el procedimiento, simplemente es un enlace. Pero central es el enlace. Es un enlace y está pendiente, por supuesto, de los avances, de si hay algún tipo de dificultad. Por supuesto, el progenitor que está requiriendo puede pedir, digamos, asesoría. Pero esto es muy importante, ¿por qué? Porque no solamente tiene, desde el punto de vista jurídico-técnico, tiene su abogado allá, con lo cual no quiere decir que no pueda contratar un abogado privado, pero del país que esté especializado, acreditado con su impreabogado o llámese cualquier credencial propia del país donde está llevando el procedimiento. O sea, esto es muy importante, no se equivoque pensando, ya mando a mi abogado venezolano para allá y todo lo que tiene que ver, puede dar como una orientación. Sin embargo, quien lleva el procedimiento es el abogado del país requerido. ¿Ok? De ahí una serie, se garantiza el derecho a la defensa, hay unos postulados propios para impedir de que este procedimiento sea alargado, en el sentido de que las probanzas son limitadas, las actuaciones procesales fuera de sede también son limitadas, de tal manera de hacer la reducción del laxo y que esto no opere de una u otra manera digamos, una incrementación del procedimiento. Pero hay algo muy importante de lo cual no he hablado. Para poder intentar o solicitar ante la autoridad central venezolana la restitución internacional, tiene que dirigirse el progenitor defraudado antes de que transcurra un año de que el niño fue sustraído, porque después de que transcurra un año se materializa lo que a nivel de derecho internacional privado, una residencia tácita en el otro país, por lo cual no quiere decir que no pueda operar la restitución internacional, por ejemplo, caso de fuerza mayor o de caso fortuito, pero tiene que estar demostrado o acreditado que ocurrió esa fuerza mayor. Ya, por ejemplo, estuvimos en pandemia, prácticamente con la vida paralizada, incluso los organismos públicos de toda índole a nivel nacional, no solamente en Venezuela, sino internacionalmente, estaban paralizados, por lo cual en aquella ocasión no ocurrió, digamos,
esta marcha estrepitosa del lapso que impidiese poder pedir la restitución internacional. Allí opera la fuerza mayor, por lo cual se podría pedir la restitución internacional. Pero si no media una situación fáctica de esta naturaleza, evidentemente corresponde solicitar la restitución internacional dentro del año de que fue sustraído el hijo y tiene que ser demostrado de que en qué fecha fue que salió del país. Esto opera para niños o adolescentes hasta los 16 años de edad. ¿Por qué considera que hasta los 16? Porque se considera que en el interín de 16 a 18 años hay como una cierta autodeterminación del propio beneficiario de poder elegir dónde residenciarse. Ok. Tú sabes lo que pasa, que yo siento también, Isabel, que hay mucho desconocimiento del procedimiento. Ahora sí, no, debo aclarar si algo para digamos, evitar si hay restitución internacional que se tramita en los tribunales de la República, pero es cuando el niño fue sustraído de otro país y está en Venezuela. Entonces, por ejemplo, acá en Lara puede llegar una restitución internacional que el país requirente, somos el país requerido, pueda ser México, nos manda, hizo el progenitor defraudado mexicano, se casó con una venezolana y sin su consentimiento la esposa o pareja sustrae al niño desde México y se viene a Barquisimeto, él hace el trámite ante la autoridad central mexicana, hace todo este procedimiento de llevar todo el expediente y los recaudos necesarios, la autoridad central mexicana remite a la autoridad central venezolana, se percatan de la dirección donde se considera que es el domicilio actual, no el habitual, está en Barquisimeto, por lo cual la autoridad central venezolana remite a los tribunales de protección de niños y adolescentes venezolanos de Barquisimeto lo que tiene que ver con la restitución internacional. Aquí es muy importante también hacer pararnos un momento. ¿Por qué? Porque Venezuela emitió una resolución en específico para hacer, digamos, obediencia al convenio internacional sobre la sustracción de niños y adolescentes, en el sentido de que generó una resolución donde se dice que todo lo que tiene que ver con la sustracción internacional de un niño que es sustraído de otro estado y viene a Venezuela, ese procedimiento está reducido. Se llama por el procedimiento ordinario del 450 de la LOMNA, Ley Orgánica para la Protección de Niñas y Adolescentes, se limita los lapsos, por ejemplo, se tiene que dictar inmediatamente la prohibición de salida del país, hay mediación, pero los lapsos son reducidos, no hay evaluaciones del equipo técnico multidisciplinario, las apelaciones intraproceso no se oyen de inmediato, tiene apelación, tiene posibilidad de llegar al Tribunal Supremo de Justicia, pero lo más importante es que busca que sea expedito y célere, de tal manera de que pueda emitirse una decisión de retorno o de restitución de ese niño, llámese el ejemplo que hablaba de México, a México de forma inmediata. Entonces, los abogados especialistas en protección de niños, niñas y adolescentes podrían ser contratados por aquel mexicano para que forme parte del procedimiento de la restitución internacional que se está llevando por Barquisimeto, porque considera que quiere tener abogado privado y no el defensor público especializado en protección que probablemente designa apenas empiece el procedimiento acá en Lara. Entonces, claro, pero tú acabas de explicar, son dos procedimientos diferentes. Cuando la mamá vive fuera y se trae el niño a Venezuela, que por supuesto perfectamente es aplicable a la jurisdicción de este país. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Les recuerdo, amigos, que conversamos con la abogada Isabel Barrera acerca del procedimiento de restitución internacional de niños y adolescentes en Venezuela. Otra parte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en solución final. Conversamos con la abogada Isabel Barrera acerca del procedimiento de restitución internacional en niños y adolescentes. Mi querida Isa, pues ha sido un placer tenerte invitada en la noche de hoy. Ya estamos en los minutos finales, pero quiero que antes de irnos tú expliques cuáles son las causales por las cuales no procede la restitución internacional de niños y adolescentes. Bueno, creo que es prudente que se tenga conocimiento de que hay un informe explicativo
digamos que es como un complemento, un anexo de propio convenio que se le ha dado un informe explicativo doña Alicia Vera. Tiene que ver con el artículo número 13 de la convención y allí se explican cuáles son las excepciones al no retorno. Esas excepciones al no retorno comportan de que pueden ser los elementos que pueda alegar el progenitor que sustrajo para que no prospere la restitución internacional. Y entre otras cosas habla, por ejemplo, de que no haya tenido lugar o haya ejercido la custodia, pero también puede que sea de que haya sido un progenitor ausente, ajeno a la vida del niño. Entonces, justificar esto de una u otra manera podría dar lugar al no retorno. Que haya un consentimiento tácito de parte del progenitor que está requiriendo la restitución internacional para que ese niño se haya quedado. Es decir, tienen que haber elementos o probanzas que den cuenta de que de una u otra manera, a pesar de que quizás se fue con una autorización de viaje notariada, él manifestó de otra manera o con algún comportamiento, alguna conducta que efectivamente se quedará allá. Por ejemplo, ya tiene 6 meses en Chile y entonces el colegio en el que se inscribió el niño requirió una planilla con una firma del progenitor que está en Venezuela. Evidentemente esa actuación donde él consintió, donde sostuvo llamada telefónica, donde remitió alguna documentación, alguna firma, da lugar a que efectivamente es consciente de que ese niño estudie y se residencia allá. Eso por dar un ejemplo, porque puede haber un abanico extenso de posibilidades que den lugar a que efectivamente haya consentido tácitamente que se quede en el país en el cual es el domicilio actual del niño. También que hayan circunstancias donde digamos, el país requerido o el Estado requerido no permita, porque va en contra de sus, digamos, derechos fundamentales. Es decir, yo pretendo proteger a un niño que quizás está siendo objeto de discriminación institucional de alguna modalidad, o que estamos hablando de un país que no es del todo democrático y que de una u otra manera el niño está siendo afectado de alguna circunstancia de relevancia que entorpezca la continuidad o el desarrollo pleno de la personalidad del niño. Estamos hablando de discriminación por homofobia, de alguna otra modalidad. Pónganse, por ejemplo, un niño que de una u otra manera esté pasando por, digamos, procesos de transexualidad, claro, y en el estado en el cual se encuentra no hay una comprensión del todo de esta circunstancia. Entonces, estamos hablando ya, por supuesto, de un adolescente. Probablemente, si se hace el estudio emocional de la situación, pueda dar lugar a que se considere de que está en curso en una causal de excepción. También el más frecuente tiene que ver con que existan circunstancias de violencia que ponga en riesgo de relevancia la integridad física y emocional del niño. Generalmente ocurre cuando el progenitor que está requiriendo la restitución es el agente agresor, claro, y que esto debe estar debidamente demostrado en el sentido de que, bueno, por supuesto hay la presunción de inocencia que siempre protege al señalado y evidentemente tiene que haber un procedimiento, una condena, una cantidad de circunstancias que puedan dar visión al tribunal que va a conocer en aquel país de la restitución internacional. Pero también hay una serie de obstáculos que de una u otra manera pueden entorpecer la buena marcha de lo que es la restitución internacional como procedimiento y que puedan generar alguna dificultad para el juez de mérito poder decir si restituyo o no, claro, a un niño. Y en este caso tiene que ver con que, bueno, haya una falta de coordinación por parte de la autoridad central requirente, es decir, la venezolana, de hacer los aportes o tener una comunicación directa con el tribunal que está conociendo que ese niño o adolescente sea alguien víctima de alienación parental. Alienación parental comporta de que el progenitor que ha sido el sustractor haya influenciado a tal nivel de magnitud al niño que le ha llenado la cabeza en contra del progenitor que está requiriendo, de tal manera de que esto pueda nublar y no permitir la transparencia de la realidad de los hechos.
¿Por qué? Porque, bueno, se le considera quizás o lo señala al progenitor requirente como agresor cuando esto es simplemente algo que ha sembrado y él no ha mostrado conductas a lo largo del tiempo. Pero como estamos hablando de un procedimiento sumamente corto, es difícil de que pueda tenerse claridad y transparencia inmediata de cuáles son las situaciones fácticas. ¿Cuál es el grado o el peso que tiene la declaración del niño o el adolescente en este procedimiento? En todos los procedimientos en materia de familia, la opinión del niño es relevante, pero no es vinculante. Esto es muy importante. O sea, es relevante, ¿por qué? Porque la escucha debe ser atenta, debe ser, digamos, consecuente con lo que está ocurriendo, en el entendido de que pueda identificarse qué tanto de espontáneo o genuino está manifestando el niño y qué tanto puede ser producto de la influencia que pueda tener del progenitor y de las circunstancias que se le han vendido respecto de que, bueno, mira, aquí te ofrece, y perdón la expresión, muy villas y castillos de un proyecto de vida, ofrecimientos incluso muchas veces de comprar las intenciones del niño, porque, bueno, y todo depende también de la personalidad del niño, qué tanto valora la familia o no conforme a la crianza que ha tenido, pero lo más importante de todo es que se toma en cuenta, pero no necesariamente es vinculante, porque el juez tiene que tener un nivel de ponderar muy bien lo que ha manifestado el niño. Y si tiene preponderancia, por supuesto, como ya referí con anterioridad, en la edad entre 16 a 18 años, en el entendido de que de hecho el convenio es hasta los 16 años y en ese lapso de tiempo prácticamente estaríamos hablando de una autodeterminación. Por es decir, supuesto, se escucha con mayor franqueza qué decide el niño, porque el adolescente en este caso, porque ya es una persona que tiene poder decisorio sobre, estamos hablando de una persona que incluso puede estar estudiando universitariamente, está decidiendo su proyecto de vida futuro, evidentemente, en muchas ocasiones ocurre de que, bueno, no, nos mudamos para tal, el progenitor no quiere dar el consentimiento y la realidad es que yo quiero estudiar en tal universidad, porque la carrera que yo deseo está en tal lugar y todo lo demás. Eso va a ser fundamental para emitir una decisión de no retorno. Claro, entonces, son circunstancias, digamos, hay unos supuestos generales, pero también hay que tener en cuenta que interpretar excesivamente los supuestos de excepción puede convertirse en un verdadero obstáculo para que pueda haber la restitución internacional, porque más de las veces este procedimiento es sumamente contencioso, muy peleado, y que esa pugna se evidencia en las probanzas que hay de un lado y de otro. ¿Por qué? Porque tomar una decisión de esta magnitud sin el consentimiento del otro progenitor es porque evidentemente sabe que va a ser rechazado, negado, y por eso tomé la decisión de llevármelo, emigrar unilateralmente. Ok, ya hemos llegado al minuto final. ¿Tienes alguna conclusión para que pudiera englobar rápidamente este procedimiento o un consejo legal a todas las personas que nos escuchan esta noche? Consejo fundamental: si se considera que está en curso, es decir, se sustrajo al hijo sin su consentimiento, inmediatamente comuníquese con un abogado de la materia que le pueda dar todo esto que yo concentré en el espacio del programa, que estamos hablando de que hay jurisprudencia que ha fijado criterios, hay, digamos, criterios de carácter convencional, estoy hablando a nivel internacional, que dan unas orientaciones y unos lineamientos. Si es el caso de que el que se sustrajo es de afuera y está acá, está la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia del año 2017, que hace unos ajustes y unas adaptaciones al procedimiento ordinario de protección de niños y adolescentes para que se pueda dar el procedimiento. Pero si usted es el que está en curso en esto, por supuesto, haga de inmediato la búsqueda del abogado para que le haga su procedimiento, no deje pasar el tiempo, porque muchas de las veces las dudas, los miedos, el que me parece pero no me parece, hace que se pierda el tiempo. Transcurre un año o parte de esa omisión o esa conducta, digamos, pasiva, puede convertirse en, digamos, la materialización de una de las excepciones. ¿Cuáles son tus redes, Isa? Por Instagram, ABG, es decir, la abreviación de abogado, punto Isabel Barrera. Me escriben por DM
y pueden también ver toda la información que voy publicando habitualmente en la red social. Tienen un contenido pedagógico de la materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Y allí hay también una serie de live, una serie de actividades de las cuales ustedes pueden disfrutar. Ok, gracias por habernos acompañado, ustedes amigos. Creo que pues no hay más nada que decir, sino que ya la abogada Isabel Barrera fue pedagógica, fue clara y precisa en cuáles son los pasos a seguir en caso de que cualquier persona que nos esté escuchando esta noche tenga que recurrir a solicitar ante la autoridad central el procedimiento de restitución internacional de niños, niños y adolescentes. Cualquier duda, pues, no vacilen en ubicarla, porque puedo dar fe que es una persona, una profesional proba y con mucha experiencia en la materia de la cual conversamos. Así que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Chao.